Buenos días a todos. Tengo el gusto de presentarles a Mariano Baptista, quien nos va a contar su historia. Adelante, Mariano, por favor. Muchas gracias, Marcos. Tú me has indicado que empiece por el plano periodístico, ¿verdad? Por donde tú quieras empezar. Porque sucede que en el bachillerato, en La Salle, en La Paz, hacía con mi hermano Fernando, que era un poco mayor que yo, un periódico estudiantil. De ahí salté al periódico Marcha del MNR, éramos muchachos de 18 años, y ahí tuve una columna, y luego en La Nación, mucho tiempo, algunos años. En esa época estuve de secretario privado del doctor Paz Tensoro. Había triunfado la revolución del 9 de abril del 52 y él me escogió entre los jóvenes que había en el partido. Yo no he hecho mucha vida partidaria, la verdad. Tengo apenas unos años he tenido en el MNR. Pero ese fue mi inicio en el periodismo, al que le debo el hecho de no haber sido exiliado y haber estado en la cárcel unos pocos días, porque después, con el tiempo, mi amigo Mario Mercado, que era dueño del periódico Última Hora, me invitó a la dirección cuando caí del gobierno Bando y subió el general Torres. Entonces yo quedé en Última Hora, donde he estado en una etapa 10 años y en otra etapa 4 años. Ha sido una de las experiencias más gratas de mi vida, porque además el periódico pudo influir en algunos asuntos de carácter nacional. Por ejemplo, nosotros planteamos la presidencia del doctor Walter Guevara, que era presidente del Senado, ante el empantanamiento entre Paz Estenssoro y Siles Suazo. Y en efecto, el Congreso, después de votar varias veces y no salía un ganador, optó por el nombre del doctor Guevara. Y de ahí también, posiblemente, fui al Ministerio de Educación. Estuve en el ministerio. Mariano, quisiera que vayamos un poquito en forma cronológica. Claro. Cuando empezaste después del periódico estudiantil y estuviste como secretario privado de Pito Paz Tensoro, ¿cómo han sido esos años? ¿Cómo han sido esos años de estar de secretario de este personaje tan importante? ¿Cómo era su personalidad? ¿Cómo eran tus días? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia? Sí. Bueno, un amigo mío que era Raúl Botelho González tiene una novela de las pocas que se han escrito sobre la revolución que se llama Los años violentos. Justamente fueron muy bravos esos años, del 52 al 56, porque se dictaron las grandes medidas, se nacionalizó la gran minería, se decretó el voto universal, la reforma educativa y la reforma agraria, que fue fundamental, porque este proceso posterior que estamos viviendo ahora no se explicaría sin lo que hizo el MNR, la llamada Revolución Nacional. Lamentablemente después vinieron las peleas internas, cosa que parece inevitable en la política, y el experimento tuvo sus logros, pero también tuvo sus grandes fracasos.
Tú me preguntas sobre la personalidad de Paz Tensoro. Yo he tenido temporadas muy alejado de él y luego nos hemos vuelto a amistar. Hemos compartido algunos momentos, por ejemplo, en Washington yo estaba de embajador y él estaba en un semi-exilio, pero almorzamos varias veces. Y luego, cuando volví a La Paz y él estaba de presidente, ya la segunda o tercera, en la cuarta presidencia, le hice una entrevista sobre el Palacio Quemado, cuál había sido su impresión de vivir en el palacio, porque yo escribí una biografía del Palacio Quemado y ahora hay una edición cochabambina con el edificio nuevo llamado Casa Grande del Pueblo, que es realmente enorme porque se come a la Plaza Murillo. Pero bien, eso es otra cosa. Hablaré de Paz Tensoro entonces. Él tenía una personalidad compleja, no era un hombre alegre, era un hombre que tenía muchas preocupaciones siempre, muy cumplidor en el horario, estaba a las 9 en punto en la mañana y a las 3 en la tarde, quedaba hasta las 7, 8 y no, pocas veces abandonaba su oficina. Alguna vez viajó al interior, no hacía las visitas clásicas anuales o diarias que han hecho otros presidentes. Algo reprochable en él que se le ha indagado esto es que la persecución a Falange y a los opositores, pero él tenía entre ceja y ceja la imagen de Villarroel colgado en la Plaza Murillo y él no quería repetir esa experiencia en carne propia. Así es que fue bastante implacable con los opositores y también con los que dejaban el partido, como Hernán Siles, como Guevara, como Lechín, sobre todo. La pelea con Lechín fue muy ingrata. Pero lo admirable en Paz Tensoro, en todo caso, muy admirable, fuera de su talento, es que su persistencia. Él no se dejaba vencer. Salió exiliado a Lima, conspiró allá. Bueno, estuvo 6 años en Buenos Aires, exiliado en condiciones muy duras, tuvo que trabajar y asesorar empresas, en fin. Volvió el 52, salió después con Barrientos a Lima por otros años y ahí ya con más peso de desgaste, diré así, también trabajó y se unió a Banzer y volvió, hizo política, entró en elecciones y casi a sus 80 años cumplió su mejor mandato, que es el cuarto, donde sentó las bases de la nueva política económica, se liberó el mercado, se dio menos énfasis al papel del Estado y de ahí vino el éxodo de los mineros. Tuvo que sacar a 20,000 mineros de Comigol porque el precio del estaño había bajado terriblemente. Es decir, hizo un gobierno muy distinto al primero. Una pregunta. A ver, cuando colgaron a Villarroel el 46, Víctor Paz Tensoro era el MNR era uno de los partidos que apoyaba a Villarroel, y tengo entendido que Víctor Paz Tensoro tuvo que asilarse en una de las embajadas y después salió escapándose un poco de lo que era una revolución liberadora, según los periódicos de la época, ¿no? Que después... ahora, esos 6 años en Argentina, ¿qué hizo ahí en esos 6 años? Tú dices que han sido 6 años muy duros, desde el 46 hasta el 52, cuando él volvió.
Pero ¿qué ha Sí, pasado en este tiempo? Lo que me interesa saber es esa parte de su personalidad en cuanto es a la persistencia, en cuanto a sí, pesar de haber sí, sufrido, eh, derrotas o lo que sea, como sea que se lo quiera enfocar, ha seguido. Entonces, un poco quiero exacto. saber un poco cómo ha funcionado su personalidad en esa parte. Y bueno, él se dedicó a, además de ganarse la vida, a escribir a la gente de su partido, ha escrito centenares de cartas, pero también ha publicado folletos con la ayuda de Carlos Montenegro y Augusto Céspedes, sobre todo, y folletos que eran enviados a Bolivia. Y finalmente esto eh, concluyó en la Guerra Civil del 49, donde él y un grupo de sus partidarios llegaron a Villazón, pero la gendarmería argentina los detuvo, no pudieron pasar a Bolivia. Era una lucha sin cuartel, pero esa guerra civil que fue muy dura en Potosí abrió las puertas otra vez al poder del MNR. Fue el partido más popular el año 51 cuando se hizo la elección. Y él volvió en un avión del Lloyd Aéreo conducido por el capitán René Barrientos, que era un devoto seguidor suyo y que después llegó a ser comandante de la aviación con el MNR y candidato a la vicepresidencia del gobierno. Y luego llegaron con Paz Estensoro otra vez, en la fórmula Paz Estensoro Barrientos, y le dio el golpe del 4 de noviembre del 64 con el ejército y las Fuerzas Armadas se quedaron durante 18 interminables años. Eso fue muy duro porque ahí no había ley SAPCO, no había garantías de ninguna clase. Es la época de las dictaduras. Ahí se Eh, hicieron muchas fortunas también. Ahora, quisiera continuar un poco con las personalidades de la gente que tú has conocido. Tú también has conocido, me Sí, imagino personalmente, a Hernán Siles Suazo, ¿no? sí. He sido embajador de él en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo ha con sido él, esa pelea? ¿Cómo ha sido esa pelea entre, bueno, peleas internas entre Siles y Paz Estenssoro? ¿Que eso empezó a no, ver el no, 76 o cómo sí, fue? no, la pelea empezó ya a fines del primer gobierno con Walter Guevara. Él quería suceder a Paz Estensoro y tenía los méritos. Mucha gente dice que era el cerebro mejor organizado del MNR, lo reconoce el ¿Ya? propio Augusto Céspedes. Pero lo que no tenía Guevara era lo que ahora llaman inteligencia emocional. Daba la impresión de una gran soberbia y en el fondo era un hombre hasta tímido. Yo lo he tratado mucho, he escrito un libro sobre él, eh, sí, con la colaboración de él, le he grabado varias horas hasta un día antes de su muerte, que me llamó su secretaria, su enfermera y me dijo, el doctor Guevara le pide que lo disculpe, que no van a tener reunión hoy día porque no se siente bien. Y al día siguiente estaba muerto. Por eso el libro se llama Fragmentos de Memoria. Pero la pelea de paz fue con todos porque tuvo la mala idea de prorrogarse, de quedarse en el gobierno. Entonces el resto de candidatos que lo podían haber seguido en la presidencia se pusieron contra él, hicieron incluso una huelga de hambre en Oruro, donde intervino Guevara, Lechín, Siles, en fin. Cada uno buscó su nicho político, su, su fracción, y esos años fueron de diferencias terribles. Lo que unía al Mm. MNR, que es lo que sucede
casi siempre es que tenía un enemigo al frente, que era Falange Socialista. Pero cuando Claro. muere Unzaga de la Vega, ya no hay enemigos fuera, sino dentro. Y de ahí se produce la pelea entre ellos y finalmente el ejército es el beneficiado porque se queda en el poder 18 años, con la No, colaboración de civiles, sí, de civiles también de distintos partidos. Guevara fue canciller de Barrientos y embajador en Naciones Unidas. Cuando murió el otro Guevara, el Che, en ya. Ancabazú. Esa época de la mala idea, según dices, de Paz Estenssoro de Sí, prorrogarse, estamos hablando del año 64, ¿no? sí, sí, Tú has conocido a Óscar Únzaga de la Vega, lo has conocido sí. personalmente. ¿Cómo ha sido su vida bajo ese régimen del MNR, ¿no? Porque ahí ha habido mucho, estaba Mario Gutiérrez, habían varias Claro. personalidades ahí. No, yo te contaba del temor de Paz Estenssoro a terminar con los Villarroel y lo implacable que fue con los falangistas. Pero en verdad, los falangistas conspiraban, también buscaban el poder mediante la violencia y organizaron un golpe el día del cumpleaños de su jefe, de Óscar Únzaga, que estaba escondido en una calle del norte de La Paz. Eh, Asaltaron un cuartel, el cuartel Sucre, y ahí fueron literalmente masacrados. Murieron 11 muchachos de Falange. Y ante esa situación y la reacción inmediata de las milicias del MNR, Únzaga, que estaba con su ayudante, con un ex cadete Gallardo, se suicidó. Ambos se suicidaron. Es una página tristísima de nuestra historia, pero eh, Bolivia nunca ha estado muy lejos de la violencia. Muchas cosas se han resuelto por ese camino, cosa que yo he lamentado siempre, pero los hechos producen por diversas causas, ¿no? Por ejemplo, el colgamiento de Villarroel debió en gran parte a los fusilamientos de su gobierno. Se fusiló Chuspipata, a varios parlamentarios, sí, en Chuspipata y en correcto, Oruro también. correcto. Entonces hubo una reacción muy fuerte del pueblo paseño. Sí, algo que me llamó la atención en un momento que estudié algo de la historia de los años 40 es los Sí, paralelismos históricos que han habido entre lo que ha sido la revolución contra Villarruel y lo que ha pasado el año pasado acá, que ha sido, no sé si estoy en lo correcto o no, pero ha sido como un movimiento liberador supuestamente, sí. bajo que después se convirtieron, los liberadores se convirtieron después en los perseguidos. Esa es la eterna historia de Bolivia. Las víctimas de ayer son los victimadores de mañana. Y Correcto. es un poco la historia del mundo también, ¿no? No somos una isla. Por ejemplo, la gente decía que cómo así fue posible que los paseños colgaran los cuerpos de Villarruel y dos colaboradores y luego de Guino y otro oficial. Y es Sí. que se inspiraron en una película, en un noticiario, donde aparecía Mussolini con la amante de él, con la Petacci, colgados de Sí, los pies, ¿no? correcto. A alguien se le ocurrió esa fórmula y la adoptó en La Paz. Respecto a los gobiernos militares que han empezado con el golpe de Estado de Barrientos a Paz Estenssoro,
¿Cómo Sí, era Barrientos? ¿Cómo era él como persona? Tengo entendido que era una persona con mucho mira, carisma. así me O no, han no sé. dicho, yo no lo he conocido. No lo he Ya, conocido a Barrientos, lo he visto en fotografías. Era un típico líder populista. Tenía la ventaja de haber nacido en el campo, en Cochabamba, en Tarata, manejaba un buen quechua y de una manera natural se unió a los campesinos, se apoyó en los campesinos, en los indígenas, que también lo apoyaron a él, pero masacró a los mineros. No tuvo problema en un 1 de mayo, con el temor de que ellos iban a apoyar la guerrilla del Che Guevara. Eh, Dicen que era muy carismático, muy simpático, muy, muy amable con la gente. Debió ser así, pero yo no lo conocí. ¿conociste a su sucesor, a Cire Salinas? Sí, conocí a Luis Adolfo. Lamentablemente, pues el gobierno del que formé parte, que era el de Obando, con Marcelo Quiroga Santa Cruz, con José Ortiz Mercado de Santa Cruz y Oscar Bonifaz, en fin, gente valiosa, Eduardo Quintanilla, hicimos un gobierno de apertura democrática con Obando, que era el rival de Barrientos. Así es que Luis Adolfo fue la víctima, pues, salió a Arica, pero después tuvimos una buena relación. Yo fui muy amigo de Jorge Siles, su hermano, que era Ya. un pensador, un escritor muy bueno, pues rector de la Universidad de La Paz, y éramos colegas en la Academia de Historia. Dime, ¿cómo ha sido la época de Torres y de la Asamblea Popular? ¿Cómo ha sido esa época? Bueno, eso es lo que se dice en La Paz, un chenco. Eh, eh, porque Torres subió al poder después de un gobierno de 3 generales que no pudieron imponerse. Él fue a la base aérea, se hizo fuerte allá. Los civiles que habían colaborado, muchos con Obando, también lo apoyaron. Lechín estuvo ahí viendo que podía obtener políticamente, pero la base social de Torres era muy precaria, porque entre los 4 pilares que supuestamente lo apoyaban estaban los universitarios, que no tienen ningún peso, pues. Eh, pero era la época romántica de Teoponte, de la Revolución Socialista, y Lechín, al que amnistiamos en la época de Obando, estuvo en Bolivia e hicieron la célebre Asamblea Popular, que la gente de la clase media pensó que era el prólogo del comunismo, de la instauración del comunismo, como se hizo con los soviets en la Unión Soviética. De manera que se armó muy rápidamente un golpe presidido por el general Banzer y el apoyo de Falange y del MNR de Paz Tensor. Eso hizo posible, después de un corto año de gobierno de Torres, el ascenso de Banzer y la larga lista de presidentes militares, incluido García Mesa, de muy poca grata memoria. ¿Cómo fue tu vida en la época de Banzer? Ahí estabas con un periódico, creo, ¿no? ¿Qué es lo que estabas haciendo en esa Afor- época? Afortunadamente, creo que te lo dije, Mario Mercado me invitó a última hora y ahí pasé Ya. varios años. No obstante que Mario fue alcalde de La Paz
con Banzer. Claro. Pero nos dio carta blanca a los periodistas. Trabajamos con absoluta independencia. Alguna vez nos sugería un tema, por ejemplo, la protección a las mujeres, a los alcohólicos. Tuvimos una polémica muy dura con la policía, porque en esa época a los alcohólicos que tomaban en las calles, que estaban tirados ahí durmiendo, los obligaban a dar vueltas en el frío de la noche hasta que caían agotados o muertos en un estadio. Eran prácticas de la Edad Media. Después, esta lacra horrible que confrontamos ahora de infanticidios y feminicidios, ya existía hace 30, 40 años. Las mujeres siempre han estado desvalidas, no las ha protegido el Estado, no lo hace ahora. Que cada año tenemos más de 100 feminicidios. Y eso también, lo que pasa es que se ha hecho más visible este abuso hoy día, pero antes era también una cosa diaria, muy lamentable. Esas causas las planteaba Mario Mercado en el periódico. Después él fue a una temporada a vivir cuando salió Banzer, y yo tuve que afrontar en el periódico a los últimos gobiernos militares. Ahí me cerraron el periódico, una vez me llevaron a las oficinas de lo que es el legislativo, era una cárcel, y estuve ahí unos cuantos días. La prensa internacional reclamó y me pusieron en libertad, pero salí y no publiqué editorial por varios días, hasta que me llamó el ministro de Gobierno, que era Arce Gómez, y me reclamó. Entonces empecé a publicar editoriales, pero tratando temas neutros. Complicado Era complicado, sí, era complicado. Claro, complicado ser periodista cuando hay censura. Así ¿No? es. Claro. Así es. Durante Banzer también, bueno, a pesar de que Mario Mercado era pro Banzer y el periódico también era de la línea del gobierno, habían, supongo, algunos temas que no los podían publicar. No, ¿Cómo no? Represiones o cosas así que supongo que no. Claro. Estábamos más o menos, teníamos una afinidad, por ejemplo, con Presencia, el diario católico, menos con el diario que era de la familia Carrasco. Pero con Presencia hicimos un frente común muchas veces con Huáscar Cajías. ¿Cómo así un frente común? ¿En qué sentido? En cuanto a la aproximación a las denuncias, a la huelga de hambre de las mujeres mineras, las apoyamos. Y esa última huelga que derrocó a Banzer, ¿no? Fue organizada en las oficinas de Presencia, se entraron ahí y se quedaron, y las apoyaron Albó y otros sacerdotes. Son épocas de muchas decisiones difíciles, ¿no? Porque si estás trabajando en un medio de prensa con censuradores militares que te pueden intervenir en cualquier momento, cualquier palabra que digas puede jugar en tu contra y hasta con tu propia vida. Claro. Entonces, claro. Complicado. Por ejemplo, el asesinato de 9 jóvenes del MIR en la calle Harrington fue terrible. Fue una de las manchas mayores del régimen militar. Y me llamó, yo publiqué
Me llamó Arce Gómez, que era el ministro del Interior, y me dijo, ten Perdón, cuidado porque nos tuteábamos desde la época de Obando, el jefe de seguridad de Obando, perdón, y nos teníamos alguna relación. ¿Ah? Tú eras el director de Última Hora. De última hora, sí. Eras el Entonces me director, o llamó a sea, la dirección y me dijo, ten mucho cuidado con lo que dices y te agradezco que te atengas al comunicado oficial que decía que en un encuentro con extremistas la policía había disparado y murieron 9 personas, una cosa así. Y no era la verdad, pues. Entonces pusimos lo que nos pareció que era la verdad, que, que en un grupo de civiles del MIR que estaba reunido para considerar la situación política y económica del país, irrumpió la policía y esa gente no estaba armada. Eso destacamos, que no ofrecieron resistencia porque no tenían armas. Entonces me llamó Arce Gómez y me dijo, lamento por ti, pero ya los muchachos me han sobrepasado y atente a las consecuencias. qué Y terrible. bueno, tuve que esconderme unos días hasta que, bueno, pasaría una semana y me llamó un jefe de prensa del gobierno y me dijo que me daban garantías si es que volvía a sacar el periódico. Y así sucedió. El Hasta el periódico dejó golpe de, de Natush. el Sí, periódico dejó de, el sí, periódico dejó de circular en los días en que tú estabas oculto. sí, sí, sí. Y lo mismo pasó con Natush. Natush, yo había sido invitado por el doctor Guevara para ser ministro de Educación, le acepté y estuvimos apenas 3 meses en el gobierno. Y se produjo el golpe de Natush. Y cuando se produjo ese golpe, yo me fui al periódico porque fue un golpe muy subgéneris. Bedregal no quería que se dé la impresión de una dictadura, ni Feldman, eran disidentes del MNR, que estaban con Natush. De manera que dejaron que el Parlamento siga funcionando y la prensa salga. Entonces yo hice llevar un colchón al periódico y me quedé ahí haciendo la labor de prensa contra el gobierno. En realidad eran 2 gobiernos paralelos, el de Guevara, que estaba en la clandestinidad, y el de los militares, hasta que Natush, por la gran pérdida de vidas humanas en las calles, se vio obligado a ceder el gobierno al Congreso, y el Congreso eligió a la señora Lidia Gayler de presidenta. Como ves, son los violentos años. Pero Sí. íbamos a hablar, tú me dijiste de otras cosas, ¿no? De la No, gente pero que conocí. claro, pero ¿Ah? es que todo esto forma parte de la vivencia, porque yo no sabía No, que tú tenías evidentemente, un trato de tú a tú sí. con Arce Gómez. De ahí, Ah, sí. cómo viviste Bueno, el golpe de García Mesa? ¿Cómo fue eso? el golpe de García Mesa, tuve que salir de casa porque me mandaron unos paramilitares y infortunadamente un vecino mío, un joven eh, antropólogo, era pariente de Rolón Anaya, sobrino, estaba tomando té en casa porque fue a averiguar cómo estaba yo. Y como no me encontraron, yo estaba en otro lugar, se lo llevaron a él preso, pero él, afortunadamente, pudo aclarar con su cédula que no era yo, porque ellos no solo tenían instrucción
de tomarme, sino de pegarme. Era una práctica. Darle una paliza a un tipo para escarmentarlo. Entonces, él se salvó de la paliza, pero no de la cárcel, hasta que su tío lo sacó y lo hizo ir a México. Pero bueno, Pero por así ahí tuviste sucedió. suerte porque la paliza te habría llegado de todas maneras. Qué bárbaro. Sí, no me llegó en ese momento. No, nunca me golpearon. ¿Para qué voy a decir una cosa que no es cierta? Me tuvieron preso, sí. Y me dieron un buen golpe de culata en la espalda, porque me demoré un poco en subir a la camioneta. Entonces me subieron de un culatazo, ¿no? Fui a aterrizar ahí en la camioneta de la policía ahí atrás. Dime, Pero en toda tu carrera periodística, bueno, has tenido muchos colegas y supongo que algunos no han tenido la suerte de no haber sido corrido peor suerte, digamos, que la tuya. ¿Recuerdas a claro. algunas personas en especial? Bueno, a muchísimos, porque la Iglesia Católica soportó sin mayor protesta que Banzer sacara de presencia a unos 8 o 10 periodistas al exilio, entre ellos mi gran amigo Juan Salazar, el gato Salazar, Juan José Salazar. Salió Alberto Bailey también, muchísimos de los más importantes en Bolivia, que ahora ya han vuelto con los años, pero hicieron una brillante carrera periodística en el exterior, en Europa, en México. Hubo muchos, eh, pero no tengo los nombres aquí, pero le fue muy mal a la prensa con el ejército, muy mal. A ver, cuando volvió la democracia y volvió Hernán Siles Soazo con la UDP, Sí. fueron años muy, bueno, de la hiperinflación, años muy desordenados. Había una versión de que Hernán Siles Soazo no sabía realmente cómo estaba el país en cuanto a la hiperinflación. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, Hernán Siles Suazo, ¿cómo es la figura de Hernán Siles Suazo como estadista? ¿Era un tipo que comprometido realmente ¿cómo era él? Que no quiero poner ninguna palabra que... No, sí, ¿Cómo era? no, yo creo que el gran estadista boliviano del siglo XX ha sido Paz Extensor. Ha sido el hombre que ha podido cambiar el rumbo económico de su primer gobierno al cuarto, cuando Ya. pronunció esa famosa frase de Bolivia se nos muere. Eso era evidente, el país estaba hecho tiras. En el caso de don Hernán, yo lo respeté y lo admiré, quise mucho, pero era otro tipo de gobernante. Era un gobernante que se llevaba mucho por sus amigos, era muy buen amigo de sus amigos y era un hombre muy escrupuloso con la cosa pública. Devolvió como $200,000 de gastos de representación que no había gastado en el exterior, cosa insólita y única en la historia de Bolivia. Pero el exceso de tabaco y de café, porque era un hombre delgado, que se alimentaba mal, que siempre estaba perseguido, en fin, o exiliado, le cobraron factura al final. Y tenía, por lo que me dijeron sus colaboradores, algunos vacíos, olvidos, ya no tenía la energía de los años del 52 y
Finalmente renunció a un año de gobierno y salió a Montevideo, pero es el padre de la democracia boliviana. En su gobierno no se persiguió a nadie, se, se soportó los abusos de la Cobo y de Juan Lechín. Era un verdadero acoso que le hicieron muchos sectores hasta que él acudió a una nueva huelga de hambre que ya no sirvió y con la mediación de la iglesia se fue de Bolivia, no volvió más. Pero es una figura muy respetable, muy querida, sobre todo en La Paz. Mariano, ¿cómo fue cuando conociste a Lechín? ¿Cómo era su personalidad? ¿Cómo era él como persona? Bueno, él como persona era impecable realmente, era un hombre bueno, evitó muchos de los excesos del primer periodo, estaba de ministro de Minas, pero había una distancia ya cada vez más grande con Paz, que no aceptó una vicepresidencia de él, y finalmente, y él tampoco se animaba, no se sentía capaz de manejar el Estado. Lechín no era un hombre, diría, de Estado, no se dedicaba a estudiar los problemas, tenía ¿Ya? asesores, algunos trotskistas, tuvo una rivalidad siempre con Guillermo Lora. Lechín alegaba que Lora no le había querido prestar libros de teoría política, en fin, ¿Ya? Lora estaba al extremo del espectro político y ¿Eran, finalmente, eran, eran de la misma edad, cuando, Lechín y Lora? no, Lora era más joven, Lora era más joven. Ya. Claro, la tesis del Paz era Curacayo mayor que Hernán de los dos. Siles y Guevara era contemporáneo de Siles. Eh, bueno, Ya. entre los cuatro, yo me he llevado muy bien con tres de ellos y he tenido algunas diferencias con Pastensoro, después de haber sido su secretario, como ya te conté. Pero Claro. se fueron borrando con el tiempo y cuando estuve en Tarija hace un par de años le llevé unas flores a su tumba, que es una tumba modesta porque él vivió modestamente. Él no hizo fortuna en el gobierno. Ninguno de los cuatro hizo dinero. Vivía en San Luis de una forma austera y Mm. así acabó sus días, pasándole el MNR a Goni Sánchez de Lozada. Claro, de los Pero cuatro, quería, a ver, cuando estamos hablando de los cuatro, estamos hablando de Víctor Paz Tensoro, de Nancy Lesuazo, sí, de Lechín y de Guevara. Walter Guevara, y Walter Correcto. Guevara, sí, sí, Ahora, los cuatro. de los cuatro, Son, tú son, dices las, que, son las figuras más importantes. correcto, de los cuatro, tú ¿Cómo? dices que ninguno, de los cuatro, ninguno ha llegado a hacer fortuna. Sí, Sin embargo, creo que Lechín exacto. era el que más se cuidaba, digamos, como apariencia o por lo menos como figura física. Tengo esa impresión. Bueno, pero ese ya es otro problema. Efectivamente, Lechín era, como todo el mundo sabe, un don Juan. Era Ajá. mujeriego y tenía mucho éxito con las damas. De manera que se conservó, sí. Yo lo cultivé en sus últimos meses. Mario Mercado le dio un departamentito en Emusa. Ahí vivía y ahí murió Juan. Eh, Ya, sí, es el que tuvo mayor lucidez al final y mayor salud que los demás. ya, entonces, Paz Estensoro tuvo que sufrir días antes de su muerte que le cortaran una pierna para evitar una embolia. Y oh, don Hernán también cayó en un lapso de memoria, ya no reconocía a la gente, en fin. Él murió en Montevideo.
Ya, Hernán Y Siles Guevara Oso murió en tuvo, La Paz. ya, No, él se fue sin terminar el periodo de la UDP con él. En lugar sí. de 4 años estuvo 3 en el gobierno y eh, dejó, convocó a elecciones generales y luego se retiró para siempre a Montevideo. Vivió unos pocos años con una hija suya. Otra de las personas que tú has mencionado y que has tenido mucha cercanía, bueno, también empresarialmente ha sido Mario Mercado, ¿no? Efectivamente. Que era todo un personaje bolivarista, además, a muerte, ¿no? Sí, muy amigo de tu padre Sí, también. sí, sí, Él sí, sí. era, claro, era presidente del Bolívar, presidente del Bolívar. Y yo trabajo ahora desde hace casi 20 años con su hijo, ¿Ya? con Con Luis, Luis, que con es Luis, dueño sí. de NA. Yo tengo un programa de televisión de esa edad, 19 años. He transmitido, se llama el programa Identidad y Magia de Bolivia y sale cada semana. No ha dejado de salir nunca, afortunadamente. Y eso me ha permitido conocer todo el país varias veces, porque me han invitado a alcaldías o Casa de la Cultura o alguna institución. Así es que hay muy pocos lugares que no haya visto y mucha gente que he entrevistado, como haces tú ahora.